Enseñanza que el Señor me ha dado para hoy, la hemos titulado El amor en la adoración cristiana. El amor en la adoración cristiana. Se trata de una introducción al capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Esto que vamos a ver hoy con la ayuda del Señor es una introducción a la primera carta, capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios. Entonces, con la ayuda del Señor, compartimos con los hermanos que en la primera carta de Pablo a los Corintios, allí aparece una amplia sección que se refiere a las reuniones de la congregación, de la iglesia y la adoración cristiana. También trata esa sección de los dones del Espíritu, de los ministerios, y es una sección que comprende desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 14, versículo 40. Es todo un bloque, pero en todo el centro de esa amplia sección de esa carta, en el corazón mismo de ese amplio contexto, se encuentra el capítulo 13, donde el apóstol Pablo inserta un verdadero poema por la inspiración del Espíritu Santo, un poema sobre el amor. Alguien ha dicho, algún comentarista o varios, que este es el capítulo más importante de todo el Nuevo Testamento y que además ese capítulo es lo más grande, lo más poderoso y lo más profundo que Pablo haya escrito jamás. Claro que al tratar de analizar ese capítulo 13, la primera de Corintios, lo que vamos a hablar es sobre el amor verdadero, el amor perfecto, el amor que Dios deposita en nuestro corazón. De eso es lo que trata allí. Pero sobre el amor necesitamos distinguir entre algunas variedades del amor. Vamos a ver algunas variedades, por lo menos tres. La primera es el amor de Dios a los hombres. Encontramos en el Evangelio de Juan, en el cuarto Evangelio, capítulo 3, versículo 16, acerca del amor de Dios a los hombres. Allí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese amo en el original griego es egapesen. Ese es el verbo pasado, el pasado del verbo agapao, que es amar. De ahí viene ágape, amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios a los hombres. Segundo, el amor de los hombres a Dios.
Ese es otro aspecto. Este amor solo puede lograrse mediante la ascensión mística del alma hacia su creador. Cuando el alma empieza a ascender, a conocer a Dios, es cuando puede llegar a generar ese amor por el Señor. De lo contrario, Dios seguirá siendo solo un concepto abstracto para la humanidad. La humanidad sin Dios no puede amar a Dios. Su alma no ha entrado en ese aspecto de ascensión mística. Hay un versículo, cuando le hicieron una pregunta a los fariseos acerca de cuál era el principal mandamiento, el Señor Jesús respondió allá en Mateo 22:37. El Señor Jesús les dijo: amarás, también del verbo agapao, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el principal mandamiento. Se refiere al amor del hombre hacia Dios. Tercero, existe el amor propio. Ya vimos el amor de Dios hacia los hombres con su versículo, el amor del hombre hacia Dios con su versículo, y ahora vemos el amor propio, o sea, el amor hacia uno mismo. Toda persona se ama a sí mismo, y este amor a uno mismo es un amor permisible. Pero si también amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a ese mismo versículo, esa misma respuesta, perdón, del Señor a esa pregunta está en Mateo 22:39, cuando Él dice: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el Señor ama al hombre, el hombre ama a Dios, pero el hombre también se ama a sí mismo. Pero el hombre, para que haya un equilibrio, debe amar a los demás exactamente como se ama a sí mismo. En eso hay un peligro. Si el amor que te tienes a ti mismo es exagerado, ese amor lo aíslas de otro amor. Es decir, te olvidas de que debes amar a los demás. Ese amor propio se llama simplemente egoísmo. Ya es un amor que está entrando en un terreno que Dios no aprueba. Y cuarto, además existe el amor al prójimo. Ya dijimos el amor propio, ahora el amor al prójimo. En Mateo 22:39 que acabamos de leer, ya lo enfatiza el Señor. Precisamente este amor al prójimo, escuchen bien, hermanos, este amor al prójimo es el amor enfatizado en ese gran capítulo 13 de la Primera de Corintios. Amor al prójimo, allí se refiere al amor al prójimo. Entonces, como estamos haciendo como especie de un prólogo de ese capítulo, digamos que la grandeza de este aspecto del amor se ilustra por el hecho de que en el amor a Dios y el amor al prójimo como uno mismo, allí depende toda la ley y los profetas.
¿Qué significa eso? Que amar a Dios y amar al prójimo como uno mismo dependa de la ley y los profetas. Que una persona que llegue a amar a Dios y al prójimo como se ama a sí mismo, ya no tiene que preocuparse por estar cumpliendo la ley. Allí lo encierra todo. Pues ya la está cumpliendo. Si ama a Dios y al prójimo como se ama a sí mismo, está cumpliendo la ley. Con respecto al amor, nada podría ser más significativo que esta particularidad. Y cualquier persona que diga que cumple la ley, pero que ni ama a Dios, ni ama a su prójimo, no está cumpliendo ninguna ley. Quinto, finalmente, en estas variedades del amor está el amor de Cristo. Y de nuevo, como en el caso del amor a Dios Padre, este tipo de amor depende de la ascensión mística del alma a un nivel espiritual sobrenatural. Recuerden que a Dios no se le ve. Amar a Dios es algo sobrenatural. Sin embargo, escuchen bien, cuando verdaderamente amamos a nuestro prójimo, amamos a los demás, de hecho estamos amando a Cristo. Increíble. Y ese es el precepto importante contenido en el pasaje de Mateo 25, del 31 al 45. Yo quisiera que ese pasaje lo leyéramos. Se refiere a la segunda venida del Señor. Ese pasaje se refiere cuando ya el Señor haya llegado a esta tierra. Mateo 25 del 31 al 45. Yo quisiera que lo leyéramos todo para entender que amar al prójimo significa amar a Cristo. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, miren que se refiere a la segunda venida del Señor, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Recuerden que el trono de Cristo está aquí en Jerusalén. Allí dice en Apocalipsis, en la última carta, o sea, en la carta de la Odisea, dice, el que venciere se sentará conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De manera que el trono de Cristo está acá. El trono del Padre está en el tercer cielo. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, todas las razas, todas las etnias que hayan quedado vivas, todas las personas vivas después del derramamiento de la ira de Dios en su venida. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis.
estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Dice el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. En este pasaje está muy claro. Este pasaje aparece en el juicio de las naciones de Mateo 25. De toda esa gente que haya quedado viva después de que la tierra haya recibido la ira de Dios con ocasión de la segunda venida de Cristo. Cuando el rey dirá, venid, bendito de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, y tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Y aquella gente estaba maravillada escuchando esto, o se maravillará porque eso será en el futuro. Pero Señor, dirán, ¿cuándo hicimos todo esto? ¿Dónde estabas tú para que hiciéramos eso contigo? Entonces, ¿para qué nos vamos a estar enorgulleciendo de que hablamos mucha lengua angelical y profetizamos de esas cosas si no amamos a nadie? Pues fácil. Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños. Porque es que el Señor tiene cuidado de la gente necesitada. Nosotros somos los que no queremos hacer nada al respecto. El Señor sí tiene cuidado. Y sobre todo, tiene cuidado de los hijos de Dios, de los que Él redimió con su muerte y resurrección, con su sangre derramada. Hermanos, escuchen esto. A nosotros los seres humanos, generalmente nos resulta muy difícil amar a Cristo y a Dios, el Padre, porque para nosotros la persona de Dios nos parece un concepto teológico extremadamente lejano. Y para la gente es tan lejano ese concepto de Dios que muchas veces prefieren tener a la mano sus ídolos, que pueden tocar, que pueden pintar, que pueden
limpiarle el mugre. Entonces, ¿para qué los quieren tener? Para poderles hablar, para poderles pedir cosas, inclusive hasta para poderles regañar. Algunos regañan a sus dioses. Sin embargo, en ese aspecto podemos hacer que el Señor esté más cercano. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer que el Señor esté más cercano? Pues todos los hombres podemos llegar a tener la oportunidad de amar a nuestros semejantes. Y al hacerlo, cuando buscamos amar a los demás con sinceridad, cuando empezamos a hacer esa terapia pidiéndole al Señor que nos ayude a realizarla, entonces vamos descubriendo, en la medida que vamos adelantando, que surge en nosotros algo que se llama amar a Cristo y a Dios el Padre. Y logramos empezar a ser felices. Esa felicidad que jamás experimentó el rico, aquel de la parábola de Lucas 16, teniendo al frente, en la puerta de su casa, al hambriento Lázaro, mientras él hacía esos espléndidos banquetes con sus amistades. Nosotros también, el Señor nos pone Lázaros, pero los ignoramos muchas veces. En el caminar nuestro encontramos Lázaros que el Señor por su misericordia nos los pone también. A ver qué hacemos. Cuando a ti se te dé por preocuparte por tu prójimo en el amor del Señor Jesucristo, de ese que mora dentro de ti, cuando vivas tal condición, eso además, al empezar a hacer una práctica en tu vida, comienza a guiar tu alma en esa ascensión mística, en ese mundo sobrenatural del reino de los cielos, para que puedas amar a Dios más directamente. Pablo, el apóstol Pablo, en la primera de Corintios, capítulo 13, enfatiza que el amor es el gran principio cristiano de toda acción, de todo mover del cristiano. Es decir, todo en el cristiano debe ser movido por el amor. Si no lo mueve por el amor, no sirve nada. El amor debe estar por encima de todos esos muchos sistemas éticos, esos sistemas morales que abundan hoy en día, pero que han pasado por alto el amor y que han subestimado la importancia del amor. Mucha gente que tienen en el mundo porque sacan millones de sus arcas, los tienen como benefactores, pero cuánto daño hacen por otro lado a la humanidad, y quieren entonces opacar la perversidad de su conciencia sacando unas migajas. Entre nosotros, los cristianos, hay una cosa que de pronto me la van a tomar mal, pero quisiera decirla porque para eso nosotros estamos, para hablar la verdad de Dios. Entre nosotros a menudo se suele hablar de mutualidad. Bueno, y eso está bien.
Pero el amor cristiano evidentemente brilla mucho más allá de la idea de mutualidad, que a veces es una mutualidad postulada por el pragmatismo, que más se entiende por aquello de que en las reuniones todos podemos participar con cánticos, con lenguas, con oraciones, con profecías, etcétera. Entonces se dice mutualidad. Pero en realidad la mutualidad de Dios, la mutualidad del corazón del Señor, se refiere más al amor. Si no hay amor, de esa mutualidad no pasa de ser ritualismos, porque el amor cristiano requiere que amemos incluso a nuestros enemigos, lo cual no es la experiencia de nuestra mera mutualidad. La mutualidad sin amor es puro pragmatismo, es pura disciplina, es obrar en una inercia en el terreno religioso. El capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los Corintios es como un oasis en medio de todas esas instrucciones para la realización del culto público de la iglesia, las reuniones de los hermanos, cómo deben ser, cómo se deben ejercer los dones y los ministerios. Y uno, cuando comienza en el capítulo 11, ve que ya empieza a hablar, por ejemplo, por el velo de la mujer y esas cosas. También entra a hablar en ese capítulo 11 de la cena del Señor, cómo se regula la cena del Señor, cómo se lleva a cabo, cómo se debe de tomar espiritualmente la cena del Señor. Y eso es profundamente impregnado del amor. Hay que tomarla en amor. También se habla de las reglas para el uso de los dones espirituales y demás. Inclusive entre los hermanos de la iglesia de Corinto, a ellos les importaba mucho el conocimiento, pero cero amor. Entonces ellos se jactaban algunos de que hablaban más en lenguas que otros. Entonces esa jactancia más bien era ridícula, porque no tenían el amor de los unos para con los otros, porque sencillamente el otro era de Pedro y no de Pablo. Entonces ya se querían dividir, había un conato de división allí, pero se jactaban de que hablaban mucha lengua. Ahí está por qué Pablo inserta este oasis del capítulo 13 en esa carta, para decir que todo aquello sin amor no vale 5 centavos. Esta carta también venía hablando del conocimiento de las cosas celestiales. En el capítulo 2, por ejemplo. Pero ojo, el amor es el camino que nos lleva al verdadero conocimiento. Un conocimiento sin amor no vale nada. En contraste con la sabiduría mundana de la que los corintios estaban orgullosos. Porque, bueno, eran griegos. Y los griegos buscaban siempre esos conocimientos. Pero en el terreno
del Señor. Los conocimientos de este mundo no valen nada, sirven para las jactancias de nuestro corazón. Entonces, tanto de eso puede resultar peligroso. El amor es el camino por el cual son derrotadas todas las divisiones en la iglesia. Si hay amor, no hay división. Si hay amor, yo no desprecio a ningún hermano. Entonces el amor sirve para arreglar las pasiones que fueron como la peste que carcomía a la iglesia de Corinto. También encontramos en Corinto, entre los corintios, que con el amor, cuando un hermano tuvo un pecado de inmoralidad, fue restaurado, fue superada esa inmoralidad por medio del amor que caracterizó en un momento a esos creyentes para perdonarlo y reincorporarlo a la vida de la iglesia. El que tiene amor en su corazón, ese amor del Señor le basta para no necesitar más estímulos para hacer la obra que Dios le haya encomendado. Porque ese amor es el Señor mismo llevándonos de la mano. Es el Señor mismo abriendo nuestros ojos. Es el Señor mismo revelándonos, dándonos visión celestial. Cerca de nosotros existen preciosos hermanos preocupados por cumplir la ley. Y uno los escucha, dicen que hay que cumplir la ley. Pero ¿acaso no saben que el amor gobierna la ley? El amor está por encima de la ley. La esencia del Dios que ha venido a morar dentro de nosotros es amor. Y contra ese amor dice en Gálatas 5:23, no hay ley, no hay ley. Ahí lo dice bien claro. No hay ley, porque el que está lleno de ese amor a Dios y al prójimo ya está cumpliendo la ley. Si tu corazón está lleno de amor, sencillamente no tienen necesidad, digamos, de defenderte. ¿Por qué? Porque nadie logrará irritarte, ni tampoco vas a poder ufanarte de nada, ni tampoco teniendo ese amor vas a buscar los aplausos de nadie o la aprobación de los demás, ni de usar métodos ofensivos contra nadie. ¿Por qué? Porque el amor gobierna tu carácter. Para terminar, miremos las secciones principales de este capítulo que, si Dios lo permite, podemos en próximas oportunidades entrar ya en esa esfera. Vamos a ver las tres secciones principales de este capítulo que las podemos ver las siguientes. Son las siguientes. La primera sección está en los tres primeros versículos, que habla de la superioridad del amor sobre los dones espirituales. En esos tres primeros versículos habla de la superioridad del amor sobre los dones espirituales, sobre los misterios. Superior el amor de todos los misterios, dice allí, sobre el conocimiento.
sobre la alta dedicación. Cuando todo esto se hace por cualquier motivo que no sea el amor, entonces no vale nada. Entonces leamos los 3 primeros versículos y después, en otro día lo podemos analizar. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Son instrumentos como el gong de los chinos o como las campanas o como los platillos. Una persona que no tenga amor y estar hablando en lenguas, pero sin amor, es como un metal que está mandando su sonido. No tiene corazón. Segundo, versículo 2, perdón. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, miren, toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Lo que va a hacer es engrandecerse a sí mismo esa persona, a ponerse a veces por encima de Dios. Versículo 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Eso es algo increíble lo que uno lee en este capítulo. Segundo, o sea, la segunda parte de este capítulo 13 de la 1 Corintios está en los versículos 4 al 7, que habla de la naturaleza del amor. La primera parte habla de que el amor está por encima de esos dones, conocimientos, misterios y demás. Ahora la segunda parte habla de la naturaleza del amor. La naturaleza. El amor en sí no se puede, el amor en sí no se puede definir. Es lo mismo que definir la vida. ¿Cómo define uno la vida? En su justa medida. Así tampoco nadie puede definir el amor en su justa medida. Pero por lo menos aquí vemos la naturaleza intrínseca del amor. ¿Cómo se va conociendo el amor? Una persona puede decir que ama, pero con la boca se pueden decir muchas cosas. Pero tiene que mostrar esto que vamos a leer. Versículo 4. El amor es sufrido. El que ama, sufre. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El que ama no se jacta de nada. El que ama no envidia nada. El amor no se envanece. Algunas personas pueden decir amo y hacen cosas y lo pregonan por todas partes con trompeta.
Pero cuando se ama de verdad, la persona lo calla para no envanecerse, que nadie le vaya a mandar una esquerita de felicitación. El amor, dice el versículo 5, no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. O sea, el que ama no busca beneficiarse de nada de lo que hace, al contrario. El amor no se irrita. Cuando uno se irrita es porque no ama. No guarda rencor. Cuanto más el amor en ti se está desarrollando, menos rencoroso eres. El versículo 6 dice, el amor no se goza de la injusticia. A veces tiene alguna ojeriza contra otro y dice, bien hecho, que le haya sucedido eso. Pero cuando uno lo ama, no dice esas cosas. Más bien se duele y a veces hasta llora uno. Entonces el amor no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Porque donde hay verdad no hay injusticia. Dice el versículo 7, el amor todo lo sufre. Jesucristo vino a esta tierra a sufrir porque por amor vino a darlo todo por nosotros. Vino a sufrir. El amor todo lo cree. El amor todo lo espera. El amor todo lo soporta. ¿Cuántas veces debes perdonar a tu hermano? Hay por allá una pregunta. Entonces, ¿cuántas veces? Bueno, 3 veces. Es mucho. Uy, 4. Uy, no. 5. 7. Entonces dice el Señor, no. 70 veces 7. O sea, toda la vida tú debes perdonar. Tú debes soportar. Tú debes aguantar. La tercera parte, que está en los versículos 8 al 13, indica la permanencia del amor. El amor con que el Señor llene nuestra vida permanecerá para siempre. Al contrario, se va a perfeccionar en toda la eternidad. A medida que nuestro desarrollo, nuestra vida con el Señor se vaya perfeccionando, es porque el amor se va perfeccionando, porque siempre va a permanecer. El versículo 8 de la 1 Corintios 13 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. Ya llega el Señor, ya qué profecía va a haber, ya el Señor está aquí con nosotros, entonces cesarán las lenguas, ya no habrá nadie que hable lengua en ese tiempo, y la ciencia acabará porque estaremos con el que lo sabe todo. Dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Nosotros vamos conociendo las cosas en la medida en que el Señor conoce nuestro corazón y sabe que las podemos ir manejando.
Dice el versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, y lo perfecto es el Señor cuando Él venga, entonces lo que es en parte se acabará, se acabará. Dice el versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. En la vida espiritual esto se puede aplicar. Una persona puede tener 20 años reuniéndose como cristiano y de pronto no ha dejado de ser un niño. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, cuando venga el Señor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, hermano, el amor debe comenzar en nosotros a ser una realidad desde este momento. Tenemos al Señor incluso morando dentro de nosotros. Pidámosle al Señor que nos perfeccione ese amor a Él, que le demos gracias porque Él nos ama y que nosotros queremos, deseamos y necesitamos a Él amarlo. Él nos dirá y nos revelará cómo es eso. Amando a nuestros hermanos, amamos a Cristo. Si el amor que nosotros nos tenemos a nosotros mismos no se revierte a amar a los demás, se llama egoísmo. Y eso es un daño que le hacemos a nuestra vida espiritual. Le doy gracias al Señor porque pudimos hacer, digamos, esta introducción a este capítulo. Porque a este capítulo hay que empezar a analizarlo punto por punto en una próxima enseñanza, si el Señor lo permite. Amén. 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 Gloria a Dios.